Hola a todos queridos amigos del canal, espero que estén teniendo un día lleno de paz y felicidad. Es un verdadero placer reencontrarnos una vez más en esta historia que capítulo a capítulo nos ha hecho vibrar de emoción. En el episodio anterior, después de tantas tormentas y malentendidos, Alex logró algo que parecía imposible convencer a Tuna de dejar atrás un pasado lleno de dolor y regresar con él a la granja. Ese instante no solo fue un triunfo para Alex, sino también una nueva chispa de esperanza para Tuna y su pequeño hijo. Pero el camino que les espera aún no ha terminado. Ahora que Alex ha traído de vuelta a madre e hijo, ¿qué les aguarda en esa granja que alguna vez fue hogar? ¿Cómo reaccionará la madre de Alex al ver a Tuna y su hermana, quien se opuso tantas veces a esta relación? ¿Estará dispuesta a abrir su corazón o los conflictos del pasado volverán a resurgir? Y el propio Alex, con su amor sincero y su determinación, ¿podrá borrar las distancias y convertir esa casa en un refugio de paz para los tres? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿será este el inicio de un verdadero final feliz? ¿Habrá una boda sencilla pero llena de amor entre el CEO, que alguna vez fue frío, y la valiente madre soltera? Las respuestas llegarán en los próximos capítulos con giros y emociones que no querrán perderse. Así que si esta historia les ha tocado el corazón, no olviden suscribirse y activar la campanita para seguir acompañándonos en cada paso de Alex y Tuna, desde el dolor del pasado hasta el instante en que finalmente encuentren la felicidad que merecen. Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras la cadena de montañas lejanas, el cielo se tiñó de un delicado tono naranja rosado que cubría todo el valle. En medio de aquella luz crepuscular, el coche de Alex avanzaba lentamente por el estrecho camino que conducía a la granja. Dentro del vehículo, Tuna sostenía en brazos a su pequeño hijo profundamente dormido, con un rostro sereno que parecía el de un ángel. Durante todo el trayecto ella apenas había dicho palabra. Sus ojos permanecían fijos en el paisaje que se desvanecía tras la ventanilla, mientras en su interior se mezclaban nervios, temor y una chispa de esperanza. Cuando el coche se detuvo frente al portón de la granja, Alex bajó de inmediato. Sin pronunciar demasiadas palabras, abrió suavemente la puerta para ella y tomó su equipaje con una delicadeza casi reverente. Su mirada seguía cada paso de Tuna, el mismo andar frágil y sereno de antes, aunque ahora marcado por el cansancio de los años y las heridas del pasado. Aquello hizo que el corazón de Alex se encogiera. Sabía que era ese mismo dolor el que había vuelto a Tuna más silenciosa y cautelosa que nunca. Con cuidado llevó cada bolsa al interior. El ambiente en la granja seguía siendo sencillo y cálido, pero algo había cambiado desde ese instante. Aquel lugar ya no sería solo suyo, sino también el refugio para Tuna y su hijo, a quienes estaba dispuesto a proteger con toda su alma. Tuna colocó al niño en una pequeña cama del dormitorio. Se quedó allí un instante contemplando su sueño tranquilo mientras acariciaba suavemente su cabello. Desde el marco de la puerta, Alex observaba en silencio esa escena. Y lo sintió con claridad. Eso era lo que siempre había anhelado la familia con la que había soñado durante tanto tiempo. Una familia por la que daría todo para mantener a salvo. Cuando Tuna salió del cuarto, Alex ya la esperaba. Juntos caminaron hacia la vieja mesa de madera bajo el porche, ese mismo lugar, que había sido testigo de tantas conversaciones interminables en el pasado. La brisa del atardecer llevaba consigo el aroma del heno seco y de la tierra húmeda, despertando recuerdos de tiempos más simples. Alex respiró hondo. Su mirada se detuvo en el rostro de Tuna, aquel rostro que había añorado en cada día de ausencia. Con voz grave temblorosa dijo: «Tuna, lo siento. Lo siento por todo lo que pasó. Por el dolor que te causé por las decisiones equivocadas y por haber llegado tan tarde». Tuna sonrió levemente, una sonrisa suave pero llena de sentimientos difíciles de explicar.
Alex, lo entiendo. Todo lo que hiciste fue pensando en mí y en nuestro hijo. Nunca te he guardado rencor, susurró. Y así, bajo aquel cielo en penumbra, se quedaron conversando largo rato. Hablaron del camino que habían recorrido, de los sueños rotos, de los dolores que alguna vez parecieron imposibles de sanar. Rieron al recordar las travesuras de su juventud y callaron cuando la memoria les devolvió las pérdidas sufridas. Finalmente, cuando el sol desapareció del todo tras las montañas y la noche cubrió la granja con su manto sereno, el canto de los grillos llenó el silencio. La tenue luz amarilla que escapaba de la cocina iluminaba el patio como un fuego cálido capaz de envolver no solo el espacio, sino también los corazones de dos almas que al fin volvían a encontrarse. Tuna dudó un instante antes de esbozar una leve sonrisa. ¿Te quedas a cenar con nosotros?, preguntó con voz suave. Alex se sorprendió por un momento, pero enseguida asintió. Era la invitación que había esperado durante tanto tiempo, una pequeña señal pero cargada de significado que le decía que el corazón de Tuna comenzaba a abrirse de nuevo. Entraron juntos en la cocina. Aquel espacio humilde que en otro tiempo parecía frío, se llenó de repente de risas y murmullos cómplices. Alex, algo torpe, se encargaba de lavar las verduras, mientras Tuna cortaba la carne con destreza. De vez en cuando ella lo miraba de reojo y soltaba una pequeña risa. ¿Tú? También sabes cocinar, bromeó. Alex respondió entre sonrisas. Aprendí por ti, para que algún día podamos cocinar juntos todos los días. La frase, mitad en broma y mitad en serio, hizo que Tuna se quedara en silencio por un instante. No respondió, pero su sonrisa lo dijo todo. Pronto el aroma del arroz recién hecho, el guiso humeante y las verduras salteadas se mezcló en el aire, llenando la casa de una calidez difícil de describir. El sonido del cuchillo contra la tabla, las cucharas golpeando las ollas y las risas compartidas formaban una melodía sencilla, pero perfecta. Cenaron bajo el porche en la vieja mesa de madera, iluminados por la luz tenue que caía sobre el patio. No hubo muchas palabras, pero no hacían falta. En ese silencio había paz, la paz que ambos habían anhelado por tanto tiempo. Bajo la luz cálida de la noche, las llamas que creían apagadas en su interior volvieron a encenderse. Esa noche, después de la cena, Tuna acompañó a Alex hasta la puerta. Sus miradas se cruzaron largas y silenciosas antes de despedirse. Alex subió al coche con el corazón apretado. El camino de regreso se le hizo más largo que nunca. En su pecho, la alegría de haberla traído de vuelta se mezclaba con la incertidumbre por el futuro. Al llegar a su casa, respiró hondo antes de abrir la puerta. El cálido resplandor del salón lo recibió, y en el interior su madre y su hermana conversaban tranquilamente. La misma madre serena y bondadosa de siempre. La hermana, algo cansada, preparaba las maletas para su viaje del día siguiente. ¿Ya estás en casa, Alex?, preguntó su madre con una ternura que lo desarmó. Él asintió y se sentó a su lado. Miró a su hermana, quien alguna vez se había opuesto a su relación con Tuna más que nadie, pero hoy en sus ojos vio algo diferente: suavidad, aceptación. Con voz pausada, Alex dijo: «Hoy llevé a Tuna y a su hijo de vuelta a la granja. Están a salvo». El silencio llenó la habitación por un segundo. Luego su madre sonrió con lágrimas brillando en los ojos. «Entonces, al fin lograste lo que tanto deseabas». Su hermana también sonrió sincera esta vez. «Me alegro por ti, Alex. De verdad me alegro». En ese instante, Alex sintió un calor profundo en el pecho, el apoyo de una familia que alguna vez creyó perdida. Sabía que el camino había sido largo y doloroso, pero ahora todo empezaba a tener sentido. Más tarde, ya solo en su habitación, observó el orden familiar del lugar y notó que algo dentro de él había cambiado. Sacó de un cajón los documentos y contratos que llevaba tiempo sin tocar. Las letras se le hacían borrosas
no por cansancio, sino porque su mente ya no estaba allí. Ahora solo pensaba en Tuna y en el pequeño. El trabajo era importante, sí, pero en su corazón había algo que lo era aún más, la familia que siempre había soñado construir. De pronto un suave golpe en la puerta interrumpió el silencio. Alex levantó la mirada, era su hermana. ¿Tienes un momento?, preguntó con voz serena, aunque en sus ojos brillaba algo de nerviosismo. Quiero hablar contigo. Alex asintió y la invitó a pasar. Ella entró despacio. Su expresión era dulce pero también firme. Mañana antes de marcharme, me gustaría ir a ver a Tuna y al pequeño. Quiero decirle unas cosas. Él la miró en silencio durante unos segundos y finalmente sonrió con suavidad. Claro. Mañana te llevaré. La mañana siguiente amaneció envuelta en una luz dorada. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas de los árboles, mientras el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día. El coche de Alex avanzaba por el camino hacia la granja con el aire fresco, impregnado de olor a hierba mojada y tierra húmeda. En el asiento del copiloto, su hermana permanecía callada abrazando una canasta con obsequios para Tuna y el bebé. Durante toda la noche había estado pensando en el pasado, en los errores cometidos y en el futuro que deseaba para Alex. Al llegar al portón de la granja, el paisaje la dejó momentáneamente sin palabras, sencillo pero tan cálido que parecía invitar a quedarse para siempre. Alex bajó primero, tomó la canasta y la esperó. Ella descendió del coche con pasos lentos pero llenos de determinación. El sonido del motor alertó a Tuna, que salió a la puerta. Su rostro se iluminó de sorpresa al verlos. ¿Tan temprano por aquí?, preguntó con un tono entre curiosidad y timidez. La hermana de Alex le sonrió. Una sonrisa tranquila pero cargada de emociones. He venido a verte y a conocer al pequeño. Mañana me marcho y antes de irme, quería pedirte perdón. El ambiente se volvió silencioso por un instante. Los ojos de Tuna se abrieron un poco sorprendidos por escuchar esas palabras de alguien que antes se había opuesto con tanta fuerza a su relación. No tienes que disculparte, respondió con dulzura. Todo eso quedó atrás hace tiempo. La hermana suspiró aliviada. Era como soltar un peso que había llevado durante años. En su mirada apareció una nueva admiración hacia la mujer que tenía delante, tan fuerte y tan capaz de perdonar. Entraron juntos en la casa. El bebé dormía plácidamente en la cuna, bañado por la luz suave que entraba por la ventana. La hermana de Alex se acercó despacio, lo tomó entre sus brazos, y al mirarlo sus labios se curvaron en una sonrisa natural y tierna. «Dios mío, es precioso», susurró acariciándolo con extremo cuidado, temerosa de despertarlo. Giró hacia Alex y con la voz ligeramente temblorosa dijo: «Si mamá pudiera verlo ahora, estaría tan feliz». Alex sonrió con cierta timidez, pero en su sonrisa había un brillo de orgullo y paz. «Tú y mamá siempre han deseado que yo formara una familia. Creo que ese deseo está a punto de cumplirse». Tuna escuchó en silencio. Sus mejillas se tiñeron de un suave rubor, y aunque no dijo nada, una calidez nueva le llenó el corazón, la sensación de ser aceptada. La conversación fluyó de manera natural. Hablaron del niño, de los días que vendrían, de cómo Alex equilibraría trabajo y familia. La hermana, entre palabras amables, dejó escapar consejos y ánimos para que Tuna confiara en los sentimientos de su hermano. Antes de marcharse, la hermana se inclinó y dejó un beso en la frente del pequeño, un gesto tierno que valía más que cualquier palabra. En el exterior, el sol ya brillaba alto. El viento traía consigo el aroma de las flores del verano, llenando el ambiente de una paz inesperada. Entonces la hermana miró a los dos y con una sonrisa sincera dijo: «Creo que ya encontré a mi cuñada». Alex soltó una risa breve.
Tuna sonrojada bajó la mirada mientras su corazón latía con fuerza. Aquella frase aparentemente una broma era en realidad la confirmación más valiosa que ella había esperado escuchar. ¿Será que después de tantas tormentas, esta historia terminará en una boda sencilla, pero llena de amor verdadero? ¿Podrá tú, Na, abrir por fin su corazón para aceptar la felicidad a su lado junto a Alex, ese hombre que la ha esperado todos estos años? Las respuestas aún están por venir, y lo que se avecina promete emociones y sorpresas que no querrás perderte. Acompáñanos en los próximos capítulos y vive cada momento junto a ellos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un segundo de esta historia, donde el amor de Alex y Tuna seguirá enfrentando pruebas, pero también regalará instantes tan dulces que te harán creer una vez más en el destino. Sẽ kết thúc bằng một đám cưới giản dị nhưng tràn ngập yêu thương. Liệu Thủy Na có thật sự mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới bên siêu em Alex? Người đàn ông đã chờ đợi cô suốt chừng ấy năm. Câu trả lời vẫn còn ở phía trước và chắc chắn sẽ có bất ngờ đang chờ đợi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Nơi tình yêu của Alex và Thủy Na sẽ còn trải qua những thử thách và cả những khoảnh khắc ngọt ngào khiến bạn không thể rời mắt.